Buena mi gente, por acá nuevamente. Hoy les quiero traer un mensaje que yo sé que puede cambiar su perspectiva de ver las cosas. Espero que les sirva tanto como me ayudó a mí. Estos mensajes obviamente ha sido como de mi propia experiencia, de las cosas que yo mismo he aprendido y también como base voy a ocupar este libro que lo acabo de terminar y ya es la tercera vez que lo leo. Entonces, este libro de Napoleon Hill se llama Burlar al Diablo y lo que plantea principalmente es que existen dos fuerzas en este mundo. Vamos a ser concisos. Dos fuerzas en este mundo. Él se refiere como esto como el Dios y el diablo. Él se refiere a esto como Dios y el diablo. Dios, por un lado, vendría siendo la luz y el diablo la oscuridad. Ya, pero ¿en qué se basa él? Él se basa que dice que todos estamos compuestos por átomos. Eso es algo que todos sabemos. Un átomo se compone por un neutrón, por un protón y por un electrón que gira alrededor. Este electrón es de naturaleza negativa. Y entonces un átomo tiene carga negativa y carga positiva. La lógica es que si todo en la Tierra está formado por átomos, todo en la Tierra tiene un lado positivo y un lado negativo. Es algo que no se puede negar porque nosotros estamos hechos de átomos y todo está hecho de átomos. Entonces dice que esta fuerza negativa es tan poderosa como la fuerza positiva. Esto quiere decir que Dios no tiene más fuerza que el diablo y que el diablo no tiene más fuerza que Dios. Sí, lo que dice que el diablo es más astuto para apoderarse de ciertas partes de la naturaleza. Y esa parte de la naturaleza es la mente. El libro dice que Dios tiene mucha más potestad por sobre la naturaleza de las cosas, por sobre cómo crece un árbol, cómo se mantienen flotando los planetas, el aire, etcétera. Y que el diablo, por medio de las tentaciones, que se le puede llamar, que ya vamos a hablar de eso, se hizo un experto en dominar la mente de las personas, que es, que es literalmente lo que conduce a una persona. Estadísticamente dice el diablo que él se apoderó de la mente del 98% de todas las personas. Eso quiere decir que de 100 personas, 2 personas están despiertas. Ahora, ¿cómo consigue el diablo apoderarse de la mente de las personas? Esto lo hace incluso antes de que las personas nazcan, por los malos hábitos y el mal entorno que generan los padres sobre la familia de los niños. Y cuando van creciendo, van viendo los hábitos y van escuchando personas que se limitan dentro de su entorno familiar. Y así es como el diablo se va apoderando de la mente de los niños. También por la religión y también por el sistema educativo, que no te permiten pensar por ti mismo y que no te enseñan cómo gestionar tus emociones y no te enseñan nada sobre el mundo real. Entonces, tú desde chico, se le ponía a pensar, estás, no sé, 12 años en el colegio y tú no aprendes nada sobre cómo conocerte a ti mismo. Y ese es un plan que genera el diablo, dice en el libro, para adoctrinar la mente de las personas para que no piensen por sí mismos. Porque la herramienta principal del diablo es que una persona no piense por sí mismo. Y eso lo lleva al hábito de la indecisión y de divagar. El libro es bien conciso con el hecho de que esto se puede combatir solamente con una cosa, teniendo un propósito definido de lo que tú quieres lograr. Solo una persona que tiene un propósito definido de lo que esa persona quiere lograr es una persona que siempre va a poder combatir el hábito de divagar y el hábito de ser un indeciso. Una persona indecisa es una persona que permite que otras personas piensen por él, que decidan por él, que lo guíen. Es una persona que no tiene control sobre sus pensamientos. Y como no tiene un propósito claro y no sabe hacia dónde dirigirse, divaga ya en la procrastinar, en la procrastinación. Y como no tienen un objetivo definido, se envuelven en estos temas, como en las drogas, en las fiestas, en la lujuria. Dice que también hay 3 herramientas que también por medio de eso el diablo atrapa al ser humano a la indecisión y a divagar. Pongan atención con esto. Él dice que las herramientas principales es
la divagación y que la indecisión. Pero que todo, para que un ser humano llegue a esto, él, como les decía, ocupa su entorno, incluso antes de que tú nazcas, tu ambiente, la religión, el sistema educativo, etc. Pero hay unas ciertas cosas, de hecho 3, que son las principales herramientas que cuando uno ya toma conciencia de sí, las puede combatir, pero que generalmente la mente débil se deja llevar. Una de estos es el apetito sexual, la comida y no controlar tus pensamientos. Dice que el apetito sexual es una de las fuerzas más poderosas del mundo y que uno debería ocuparla constructivamente en consecución a un objetivo. O sea, tener una pareja con la cual tú tengas objetivos definidos y tengan propósitos en conjunto. El otro es la comida, que literalmente todos sabemos lo que pasa cuando uno come mal. Dice que dentro de tu intestino se forma un alcantarillado y que ese alcantarillado no te deja pensar, porque el estómago es otro cerebro. Y el tercero vendría siendo el no poder controlar tus pensamientos. Todo eso se arregla cuando tú defines un propósito claro en tu vida, en donde tú asumes la responsabilidad al 100% de tu vida y no dejas ninguna área al descubierto, o sea, física, mental y espiritualmente. Y obviamente también esto entra en el tema del dinero. Dice que las personas más ricas del mundo son las personas que son más decididas y que las personas más pobres y que viven siempre amarrados a alguien, a un jefe, y viven toda su vida así y nunca, jamás se cuestionaron nada, son personas que son indecisas por el mismo placer de los hábitos. Si tú te pones a mirar a las personas que realmente viven así, siempre van a tener uno de estos malos hábitos y que dominan a estas personas por medio de esos hábitos. Entonces tenemos que esos dos hábitos son la divagación y la indecisión, y que el diablo se mete en la mente de estas personas por medio del amor a la comida, del amor al sexo y ocuparlo de mala forma, y el tener los malos pensamientos. Él dice que tanto el éxito como el fracaso son resultados del hábito. Él dice que para salirnos de este estado, que se llama compás hipnótico, que vendría siendo lo mismo que la ley de correspondencia, el compás hipnótico es cuando tú ya haces tanto repetido, antes haces algo repetidamente, y lo haces tanto, es que ya este hábito forma parte de ti y actúa por ti. Eso se llama un compás hipnótico. Es como la mente subconsciente que actúa sobre ti. Por ejemplo, si tú piensas conscientemente o inconscientemente siempre piensas mal, llegará un momento en que tú ya ni siquiera razonas lo que estás haciendo, sino que tu mente automáticamente es buena en pensar mal. Te voy a dar otro ejemplo mucho más práctico. Por ejemplo, tú al principio tenías que aprender a abrocharte los zapatos y en un momento te lo aprendiste y ahora lo haces automático, ni siquiera ves, ni siquiera lo piensas. Él dice que uno se puede salir de sus estados de pereza, de depresión, de ansiedad, etc. Primero que nada, definiendo un propósito claro, luego luchar por esa consecución. Y eso te va a quitar el hábito de la indecisión, porque tú siempre vas a tener decisión en cuanto a ese propósito. Y al pensar siempre en eso, te va a formar hábitos positivos para formar eso. Las personas que no forman sus hábitos por negligencia lo forman y estos controlan su vida de mala manera. En la ley del compás hipnótico, como les decía, es la ley de la correspondencia. Entonces, tú tienes lo que eres. Tú tienes lo que eres. Es por eso que si tú, de hecho, tú sale en la parábola de los talentos, sale en la Biblia. Dice que si tú eres fiel a lo poco, serás fiel a lo mucho. Y sobre mucho yo te pondré, dice la Biblia. Entonces, cuando tú piensas de buena forma, actúas de buena forma. Cuando tú piensas de mala forma, actúas de mala forma. Pero este no es el problema principal. El problema principal es que por medio de la repetición esto se vuelve un hábito. Y este hábito actúa por ti. Y llega un momento en el que este hábito no puede ser revertido. Como en la mayoría de los casos, las personas que están en la calle o personas que ya son tan cerradas de mente que no están abiertas a seguir aprendiendo y adquirir otra información, pero tienen una vida de mierda. Entonces dice, si el tiempo que se pasa teniéndole algo fuera revertido, podrían lograr todo lo que quieran en la vida. El miedo es un arma del diablo también. Por medio del miedo, él controla a las personas.
por medio del miedo y del fracaso. La gente le tiene un terror a fracasar, pero aquí dice que no hay éxito sin fracaso y que cada fracaso es la semilla de un beneficio equivalente. El fracaso te está enseñando cómo llegar al éxito. De hecho, si lo vemos de esta forma, el diablo vendría siendo tu amigo que te abre las puertas a llegar a Dios, pero él te pone pruebas y tú tienes que ser capaz de resistir estas pruebas teniendo clara esta información, de definir un propósito claro en la vida. Es que tiene todo el sentido porque si tú quieres ir a un lugar, primero tienes que saber a dónde quieres ir. Si tú no sabes a dónde quieres ir, cualquier viento te va a desviar. Entonces lo primero es formar una definición de lo que tú quieres vivir. Por medio de eso, tú podrías lograr todo lo que quisieras si pudieras revertir todo el miedo que tienes en tu vida y le pones un GPS a tu vida y te diriges hacia ese objetivo. Los deseos negativos, esta es una frase que me gustó, dice, los deseos negativos no son más que deseos positivos frustrados. O sea, cada vez que tú tienes un deseo negativo o pensamientos negativos, no es nada más que pensamientos positivos frustrados. Porque tú cuando eras niño, tú eras puro, tú te manchaste por medio de tu ambiente, por medio de tus 5 sentidos, tú adquiriste la forma de razonar y la forma de pensar de tu entorno, de tus profesores, de tus maestros, de tus padres. Quiero leerles una frase. Mira, dice: nuestros deseos dominantes pueden verse cristalizados en sus equivalentes físicos a través de la definición de un propósito, respaldada por la definición de proyectos con ayuda de la ley natural del compás hipnótico y el tiempo. Como decía, el compás hipnótico es cuando tú repites mucho algo y este ya actúa por ti. Tú no piensas en abrocharte los zapatos. Ese es el nivel de maestría. Si tú quieres dedicarte a escribir libros, tú tienes que desarrollar ese nivel de maestría por medio de la repetición. Al igual como aprendiste a abrocharte los zapatos. Y así con la consecución de todos los objetivos que tú quieras lograr en la vida. Sea lo que sea que tú quieras lograr en la vida, ese es tu objetivo. Yo soy un hombre en construcción, soy una persona que sigo creando la vida de mis sueños, desapegándome y quitando y restando muchas malas creencias y muchos hábitos con los que fui creciendo para dirigirme hacia mi objetivo. Puedo decir que la principal herramienta que yo adquirí para cambiar mi vida fue definir lo que yo quería. Por eso coincido tanto con las palabras de este libro. Entonces, vamos a hacer como un resumen de todo lo que se habló. Los 3 factores más importantes. Bueno, antes de eso, recuerden lo del átomo. El átomo tiene carga de energía, tiene energía positiva y energía negativa. Y todos estamos formados por átomos. Es por eso que existe el bien y el mal. Pero el mal no es nada más que ignorancia. Porque cuando tú adquieres sabiduría, el mal no existe en ti. Porque siempre lo tienes aquí presente. Pero siempre va a haber una parte negativa de tu ser. Pero la clave de esto es que no pueden haber 2 pensamientos, porque todo se origina aquí primero. No pueden haber 2 pensamientos al mismo tiempo en cuanto a la relación de que uno sea positivo o negativo, ya sea en mayor o menor medida. Siempre. O sea, ¿tú estás pensando bien o estás pensando mal? ¿Estás pensando hacia el amor o estás pensando hacia el amor y la fe o estás pensando hacia el miedo, hacia la oscuridad? Y déjeme decirle algo. Una persona puede negar el hecho de que exista la luz, no de que exista Dios. Pero esa persona está encerrada en su habitación a oscuras. Pero si él abriera la puerta y abriera la ventana, se daría cuenta que la luz está en todos lados. Ok, entonces, los 3 factores más importantes: el hábito de la indecisión, la ley del compás hipnótico y el tiempo. Tú te formas buenos hábitos con el tiempo. Tú piensas de manera bien con el tiempo, con práctica. O sea, no es que tú pongas esto en práctica y al otro día cambie tu vida. Tú tienes que ponerle voluntad consciente a cambiar tu vida por medio de los hábitos, y esos hábitos después actuarán por ti. Serás automáticamente positivo, automáticamente ganador, automáticamente aprendiz. Las personas exitosas no divagan por ningún asunto. Para salir del hábito de la indecisión es necesario tener una definición del propósito. Lo que les decía adelante, tienen que definir qué persona quieren ser, en qué se quieren convertir, a qué se quieren dedicar, cómo quieren vivir su vida. Eso es la base de la base.
El hombre con propósito definido y poder avanza hacia la victoria. ¿Cómo cumplir los sueños realidad? Definición de propósito, definición de proyecto. Por medio de todo eso, formas el compás hipnótico por medio de los hábitos y el resultado vendrá a través del tiempo, por medio de esa repetición. En la Biblia dice que todo lo que está bajo la tierra tiene su tiempo. Así que persistan con fe, actúen siempre desde el amor, sean conscientes de que sí está ese mal y acérquense todos los días a esa luz. La indecisión y la falta de cautela son una de las armas más peligrosas para el ser humano. La falta de cautela, o sea, volvemos a lo mismo. Del sexo puedes tener falta de cautela en la comida y en tu exceso o en tu falta de buenos pensamientos, más bien dicho, mejor dicho. Entonces, definan su propósito, entiendan que están divididos ustedes por una fuerza negativa y por una fuerza positiva. Pero una vez que ustedes definan su propósito, ya no van a ser personas indecisas y ya no van a divagar en la vida, porque saben que cada paso los va a llevar a conseguir el objetivo. Cuando tú sabes hacia dónde te diriges, no hay espacio en blanco, no hay días de descanso. Todos los días se trabaja para conseguir ese objetivo y sacas una fuerza increíble. Tiene que ser tu porqué mucho más fuerte que tu cómo. Siempre vas a tirar la toalla si tú no encuentras el motivo, porque la motivación se va. Tienes que tener un motivo grande y fuerte, y eso es un porqué y un motivo que no te permita desistir en los momentos difíciles, porque los momentos difíciles van a llegar. Pero ahí está la diferencia entre una persona que se rinde y la persona que no. La única persona que pierde es la persona que se rinde. El fracaso es temporal para las personas que no se rinden. El fracaso es permanente para las personas que se rinden y dejan de luchar. Sea como sea, al mundo tú le importas una mierda y va a ser tu decisión si vas a ser parte del 98% o vas a ser parte del 2% que va a pensar sobre sí mismo, va a formar su objetivo en la vida y pase lo que pase en la vida, tú vas a luchar por ese objetivo. O llegas o estás muerto.